em, eh, el método probabilístico, el método estocástico, ambos forman parte del primer examen, con lo que vamos a continuar llevando. Y para la próxima clase yo creo que ya hacemos el primer examen. Y por supuesto que el primer examen entra absolutamente todo lo que hemos llevado hasta el día de hoy inclusive. Les voy a confirmar la disponibilidad de aulas para el examen, que podríamos hacerlo el sábado que viene. A ver, vamos a ver ahora el tema de cuencas, en el que podemos identificar, no sé si están viendo en sus pantallas, en la parte de arriba tenemos la cuenca delimitada de un río, y en la parte de abajo es el plano de curvas de nivel con la red hidrográfica, pero sin la cuenca. Todos están viendo en sus pantallas esos dos planitos. Un comprendido, por favor. Sí, Inge. Ya, si se fijan, veamos primero. A ver, lo convertiremos en figura para sobre ello poder escribir. Brevemente voy a explicarles qué son las propiedades o cualidades que podemos observar en esta figura. En la parte de abajo, si se dan cuenta, en el eje horizontal y también en el eje vertical, tenemos, esto pareciera que está en la parte de arriba entonces. Los ejes indican en coordenadas UTM, es decir, en metros, las coordenadas tanto en el eje horizontal como en el vertical. Podrían ustedes directamente ver acá que entre este punto en el que estoy indicando con el cursor y el siguiente punto hay de 210.000 a 211.000 metros. Significa ello que tenemos ahí una distancia de 1 kilómetro. Esto sería una distancia de 1 kilómetro. Y de la misma manera tenemos acá la misma distancia, 1 kilómetro. En conclusión, sin necesidad de saber la escala a la que está dibujada este plano, puesto que en el visor, en la pantalla, se puede agrandar o disminuir el tamaño, sabemos que ese cuadrado tiene exactamente 1 kilómetro cuadrado, ¿no es cierto?, de superficie. 1 kilómetro cuadrado. Eso está claro para todos, me imagino. Entonces, este tipo de figuras, de planos, podemos disponer a partir de las cartas del IGM, pero también a partir de imágenes satelitales bajadas de Internet, que en general son gratuitas, y solamente cuando son imágenes con mucho más detalle hay que pagar por ellas. Pero esta figura nos cae bien porque podemos directamente también identificar los valores de las curvas de nivel. Si se dan cuenta, acá tenemos la curva de 1400, la siguiente es 1300, 1200, 1100. Entonces, concluimos que estas curvas de nivel están trazadas cada 100 metros. La idea es que, si ustedes se fijan, tenemos acá en color rojo un sitio identificado en el cual queremos hacer, por ejemplo, una obra de toma o un embalse. Dos posibilidades de captar aguas del río sería a través de una obra de toma de pasada y también a través de la construcción de una presa que pueda almacenar agua, y de esa manera también podemos aprovechar el agua del río. La idea por ahora es
cuantificar el volumen de agua con el que contamos proveniente de este río de acá. Ese de acá arriba, porque es el mismo que lo vamos a mostrar como ejemplo arriba. Río Chaco le llaman a este de arriba. La figura de arriba es exactamente la misma figura que la de abajo. Ustedes reciben la figura de abajo y se les pregunta delimitar el área de drenaje de la cuenca del río Chaco hasta inmediatamente antes de su confluencia con el otro río. Fíjense, en esta figura de abajo tenemos en círculo rojo la sección del río que le llamamos río Chaco, este es el río Chaco, antes de su confluencia con ese río al que tributa. En conclusión, lo que tenemos que hacer es delimitar el área de recepción de lluvia que recibe este río. Y eso vamos a aprender a hacer ahora mismo. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que la primera cosa que tenemos que hacer es la identificación del curso principal del que estamos tratando y obviamente tenemos que empezar a hacer esa línea. Voy a hacer un poco más delgada. Ya. Empezamos en el sitio en el que queremos cerrar la cuenca, la salida de la cuenca. Nos dirigimos lo más rápido posible, acortando la distancia, a la siguiente curva de nivel que está ubicada 100 metros más arriba, en este caso. Un momentito, voy a conectar mi cargador. Una vez que logramos empezar desde la salida, vamos ya sea por la margen derecha del río o por la margen izquierda del río y logramos, y ya, creo que ahora está mejor. Si se dan cuenta, la línea divisoria de cuenca va a ser la que sale de la salida se dirige a la siguiente curva de nivel más alta, la cruza a 90 grados, continúa a la siguiente curva de nivel a la cual la cruza también a 90 grados y de esa manera continúa. Y si se dan cuenta, en esa parte se tienen una especie de nariz. Lo voy a repasar con color amarillo. Esta es una nariz, es la curva de nivel que conforma acá, justo en su intersección con la línea verde, es una nariz y continúa. Fíjense que tenemos una siguiente nariz acá y continúa. La siguiente nariz acá y continúa. Eso quiere decir que la línea verde lo que está haciendo es dividir la cuenca hacia la izquierda, hacia la derecha y siempre va por la cumbre. Antes de nada, si se fijan, acá tenemos un pico que está ubicado a los 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que debemos hacer es, de alguna manera, tratar de llegar con nuestra divisoria de cuenca hasta ese sitio. Voy a escribir acá también en verde la divisoria de cuenca. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Divisoria de cuenca. Y la divisoria de cuenca la estamos empezando a trazar desde la salida de la cuenca. La salida le llamamos acá al antecitos de su intersección con el río al cual están virtiendo las aguas. Continuamos entonces con el trazo. Entonces hemos dicho que hay que llegar sí o sí a este pico más alto y con la misma técnica de cortar cada curva de nivel situada más arriba a 90 grados, continúo con mi trazo de la divisoria de cuenca. Si se fijan en esta zona ahora, en esta zona hay una nariz nuevamente. Otra vez en color amarillo voy a recalcar las curvas de nivel. Esta curva de nivel conforma acá una nariz. Esta otra curva de nivel hace lo propio.
Y continuamos de esa manera con las siguientes curvas de nivel. Estoy yendo de arriba a abajo en el trazo de las curvas de nivel. Esta es otra curva de nivel. Y finalmente acá tenemos la última curva de nivel. Yo debo de alguna manera lograr llegar a este pico de acá arriba. Si se dan cuenta, esta es la parte más alta por las nacientes de la cuenca. Y de alguna manera, con mi trazo de la divisoria de cuenca, debo lograr llegar a ese sitio. En consecuencia, puedo continuar acá siempre cortando a 90 grados las curvas de nivel. Acá, fíjense, estoy ya cortando la nariz a 90 grados también. Y a partir de ahí llego hasta el pico más alto. Hasta ahí he logrado llegar con el trazo de la divisoria de cuenca de este río. Y en realidad lo que estoy haciendo es trazar la divisoria de cuenca hacia la margen izquierda del río. Cuando hablamos de margen izquierda o margen derecha, si este es el curso del río, me voy a parar en el lecho del río, voy a mirar aguas abajo y a mi mano derecha voy a encontrar la margen derecha del río y mirando siempre hacia aguas abajo desde el lecho del río, a mi mano izquierda se va a encontrar la margen izquierda. ¿Ya? Entonces, es un acuerdo que hacemos para decidir claramente a qué le llamamos margen izquierda, a qué le llamamos margen derecha. Fíjense que hasta este momento en verde he logrado trazar la divisoria de cuenca, empezando por la salida. Voy a embosar algunas cosas que ya no nos interesan. Y desde la salida, voy a colocar ahí su nombre. Toda cuenca tiene siempre una salida, y en la salida es donde intentamos, por ejemplo, construir una presa o una obra de toma. He logrado llegar desde la salida hasta el sitio más elevado de la cuenca, que se encuentra, por supuesto, en las nacientes del río. Una vez que llego ahí arriba, la técnica más apropiada para lograr hacer esto es volver a la salida y de la salida hacer un recorrido propio, y otra vez tengo que cortar las curvas de nivel yendo siempre hacia arriba a 90 grados y de esa manera continuar por lo que llamamos las narices. Llegamos acá arriba a un punto, el más alto, que está arriba de los 1700 metros sobre el nivel del mar. Si se fijan, esta es la curva de nivel 1500, la siguiente es la 1600 y la siguiente es ya la 1700. Si se fijan acá también la 1700 conforma un área cerrada. Entonces ahí donde termina la línea verde, que es la divisoria de cuenca, termina justamente en el pico. De ahí continúo y otra vez llego bajando a la nariz ahora, 1700, y de ahí busco una siguiente nariz. Fíjense que en este tramo acá, aparentemente es una planicie horizontal porque no hay curvas de nivel ahí. Entonces, corto esa planicie y llego a la nariz. Luego ahí me paro, me voy a la otra lado, a la margen izquierda del río, y continúo el trazo de la divisoria de cuenca, que hay otra vez nuevamente un pico, y llego ahí. Fíjense que este plano me ha cortado la cuenca, no sé cómo continúa hacia arriba, simplemente para fines didácticos supongamos que es esa el área de drenaje de la cuenca. Entonces, se fijan claramente el trazo de la divisoria de cuenca, que acá está en color verde, nunca debe cortar a ningún curso de agua, excepto en la salida. Fíjense acá en la salida, solamente es ahí donde la divisoria de cuenca logra cruzar al río en cuestión. Y en todo su recorrido hacia arriba hasta las nacientes, la línea verde, divisoria de cuenca, nunca debe cortar ningún curso de agua. El momento que corta algún curso de agua, el trazo de la divisoria de cuencas está incorrecto. Hasta ahí se comprende. Espero que no haya dudas en este tema, porque en el examen yo les puedo presentar un planito diferente a este y decirles que dibujen el área de drenaje de la cuenca, y para ello tienen que hacer
el trabajo que estamos mostrando de trazar antes de nada la divisoria de cuenca, y ya tienen la técnica para hacerlo. Entonces, si podemos contrastar con la imagen de arriba, aproximadamente es esa la divisoria de cuenca que acabamos de definir. A partir de esto, ¿alguien me puede decir así a ojo aproximadamente cuántos kilómetros cuadrados tiene el área de drenaje? Para eso les puedo mostrar con más detalle las coordenadas. Esta es la coordenada 211.000. 211.000. Esta es la coordenada 212.000. En consecuencia, aquí hay 1.000 metros. Y de la misma manera, en la horizontal tenemos aquí la coordenada 8.110.000, 8.111.000, 8 millones, ya no sale en la pantalla, creo. 8.110.000 metros. Las siguientes 8.111.000 metros. En consecuencia, ya hemos dicho hace un momento, 1.000 metros también es esta distancia. Y si se fijan, no sé si se ve en la pantalla de ustedes, se tienen coordenadas que están graficadas acá, en línea muy tenue. Luego aquí se tiene una otra y otra paralela. Y en consecuencia lo que obtenemos es una cuadrícula, y la cuadrícula tiene 1 kilómetro por 1 kilómetro. En consecuencia, a ojo se les pide a ustedes determinar cuántos kilómetros cuadrados aproximadamente tiene nuestra cuenca, que está indicada ahí en trazo verde, y el trazo verde, hemos dicho, le llamamos divisoria de cuenca. ¿Cuál es el área? 8.000 o 7.000, 8 kilómetros o 7.5 kilómetros, sí. Ya, supongamos 8 kilómetros cuadrados, más o menos. Eso quiere decir que están contando ahí como 8 cuadritos, ¿no ve? Tienen que ir compensando, por supuesto. Ya, lo que acaban de hacer es lo que normalmente se hace en este tema, y si quieren mejorar la estimación del área, de la superficie horizontal de esta cuenca, podríamos, imagínense, colocar, en lugar de colocar esa cuadrícula azul vertical y horizontal, la puedo dividir cada la décima parte de 1.000 metros, ¿no es cierto? Cada 100 metros. Y el conteo se va a hacer mucho más exacto. Y cuando tenemos cuadritos mucho más pequeños, fácilmente podemos equilibrar los de arriba con los de abajo. Por ejemplo, en esta sección, esta partecita más esta partecita hace 1 kilómetro cuadrado, ¿están de acuerdo? Entonces yo podría ir sustituyendo diámetros, es decir, triángulos aproximadamente hacia adentro y hacia afuera de la cuenca, y de esa manera contabilizar 1 kilómetro cuadrado para fines de estimación rápida del área, ¿no es cierto? Entonces, lo que acaban de hacer es importante que siempre lo hagan en cualquier otro tema cuando tengan una cuenca más grande. Incluso de antemano, ustedes saben que el resultado debe ser aproximadamente 8 kilómetros cuadrados. Y a partir de ahí yo puedo hacer el conteo de, en lugar de cada cuadro 1 kilómetro cuadrado, cada cuadro lo divido en 100 partes, ¿no es cierto? Y eso es hablando un poco al extremo. Y de esa manera se mejora la estimación misma del área. Esta forma de calcular el área de drenaje de una cuenca se la ha aplicado siempre cuando contamos con un plano del IGM, donde tenemos también estas cuadrículas, y los resultados que uno obtiene son bastante precisos, y podría ser
contrastado contra los resultados que obtenemos del cálculo del área de drenaje de una superficie a partir de utilitarios computacionales. ¿Alguien tiene otra idea de cómo cómo podríamos determinar con mayor precisión el área de drenaje de esta figura que está en color verde? Sería usando el ArcGIS, Inge. Exactamente, ¿no es cierto? Todo el mundo, no sé si todos han llevado ya esa materia, ArcGIS, ¿todos han llevado o muchos no han llevado? Bajo relativamente, ingeniero, con este semestre, que sería con la materia de geomática. Ahí recién se nos enseña, pero ya hasta ahora todos deberíamos saber, porque el ingeniero Montenegro, no sé cómo será con el ingeniero Zabalaba, pero con el ingeniero Montenegro ya nos enseña la delimitación de cuenca para justamente su materia, Ya, y con Montenegro, ¿cómo se llama la materia? geomática. 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 Y para geomática hay ¿cuántos docentes? 3 ingenieros. No, perdón, 2. El ingeniero Montenegro y el ingeniero Zabalaba. Ah, ya. Entonces, y esa materia la llevan antes de entrar en hidrología. La llevamos con relativamente este semestre, pero él ya nos enseña cómo delimitar cuenca para su materia, justamente para esto, lo que estamos haciendo ahora. Ya, entonces no hay problema con este tema. Yo lo que he hecho es más bien explicarles cómo manualmente podríamos hacer esto que estamos haciendo en la pizarra, pero obviamente en geomática ya van a poder llevar cómo hacer incluso el trazo que acabo de hacer acá a mano lo hace ArcGIS, ¿no es cierto? Simplemente le identifican ustedes el sitio hasta el cual quieren llegar con el río, la salida identifican, y en geomática aprenden que automáticamente el trazo verde que hemos hecho a mano acá resulta estar hecho en forma automática y probablemente con mayor exactitud de la que estamos haciendo acá. En todo caso, para todos les queda claro cómo sucede esto de la gráfica de la línea divisoria. Bueno, entonces no hay donde perderse con este tema. ¿Y para qué nos sirve delimitar el área de drenaje? En realidad es una delimitación completamente superficial, ¿no es cierto? Si esta cuenca, en lugar de ser de cuenca completamente permeable, tierra, grava, arena, etcétera, qué sé yo, incluso bosques, incluso comunidades, etcétera. Si la cuenca, el área que estamos viendo es completamente impermeable y si yo hago llover sobre esa cuenca una cantidad de lluvia al año, en forma estimativa podríamos directamente indicar cuál es el volumen total recibido por esa cuenca. Supongamos que tenemos acá un pluviómetro y el pluviómetro indica que al año, este triángulo es un pluviómetro, y esto indica que al año la precipitación que se registra es, por decir, por ejemplo, 800 milímetros de lluvia por año. Fíjense que el valor 800 puede provenir de 8 años, perdón, digamos 7 años de observación. Quiere decir que algún año era más de 800, otro año era menos de 800. En realidad, entonces, la media aritmética de esos 7 valores resulta en 800 milímetros por año. Fíjense que ese es un dato puntual, porque el pluviómetro, como ya lo han oído ustedes, consiste en realidad de un recipiente que tiene esta forma. Podemos ver esto con un poco más detalle después. Tiene un cierto diámetro, y obviamente la precipitación cae alrededor y dentro del pluviómetro, y el agua que se va depositando dentro del pluviómetro tiene una cierta cantidad, un cierto valor. Por ejemplo, 3 milímetros en el primer día del año, 1 de enero, 3 milímetros. Eso lo vacío y el próximo día cae, por decir, 5 milímetros, ya van 8. Y si yo lograra de alguna manera realizar la medición durante los 365 días del año,
sumo los 365 valores y el total me da 800 milímetros, ¿no? Eso no creo que requiera mucha explicación de cómo se obtiene el valor de 800 milímetros. En Cochabamba la precipitación hemos dicho que es alrededor de 430, 450 milímetros por año. Esta zona que está un poquito en dirección al Chapare llueve más y aceptemos que ese pluviómetro registra durante 7 años un promedio de 7 valores de 800 milímetros por año. Ya entonces, por un lado tenemos ese valor puntual de precipitación y para una estimación rápida podríamos aceptar, ya que este pluviómetro está dentro de la cuenca, al medio de la cuenca, a mitad de la cuenca, podríamos aceptar que ese valor temporal, promedio temporal de 7 años, representa el promedio espacial, por eso, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la precipitación total caída en la cuenca? ¿Ustedes me pueden decir precipitación total al año? La precipitación total que recibe la cuenca expresada en metros cúbicos. La precipitación total, bueno, directamente podríamos hablar del volumen total que recibe la cuenca. ¿Alguien me puede hacer ese cálculo? Volumen total que recibe la cuenca en todo el año, a condición de que aceptemos que el área de receptora de lluvia es 8 kilómetros cuadrados y que la lámina de agua recibida por esta cuenca parejito repartido en los 8 kilómetros cuadrados, esa es de 800 milímetros. El volumen total, ¿alguien me puede decir rápidamente? ¿64,000 metros cúbicos? ¿Alguien más tiene ese valor? El valor 64,000 está mal, ¿no es cierto? ¿Alguien me dice el valor correcto? Eh, 8 metros cúbicos, ingeniero. Tampoco. El 64,000 está más cerca a la verdad que lo que acaba de decir. Bueno, en realidad, la cantidad de metros cúbicos que recibe al año es 6,4 millones. 6,4 millones de metros cúbicos. Obviamente tienen que multiplicar ustedes una columna de agua de 0,8 metros por una superficie que tiene 8 millones de metros cuadrados. Perdón, 8 millones de metros cuadrados, ¿ya? Entonces, el volumen total será 0,8 metros, que debe multiplicar a 8 millones, 8 por 10 a la 6 si quieren, metros cuadrados, ¿ya? Y esto sale 0,8 por 8 es menor que 8, ¿verdad? 6,4. 6,4 millones de metros cúbicos. Ya, esa es la cantidad total de agua que recibe en un año esa superficie que tiene 8 kilómetros cuadrados. Ya está ahí. Es cuestión de las unidades. Tienen que acordarse de que un kilómetro cuadrado es 1 kilómetro por 1 kilómetro y cada kilómetro es 1000 metros por 1000 metros. 1000 metros por 1000 metros es 1 millón.
Entonces, cada cuadrado de estos, este cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. 8 cuadrados tendrá 8 millones de metros cuadrados. Es este valor de acá. Y encima de los 8 millones de metros cuadrados, yo reparto parejito una columna de agua de casi 1 metro, 0,8 metros. Entonces multiplico 0,8 metros por 8 millones y eso me da 6,4 millones de metros cúbicos que recibe en un año promedio la totalidad de esa cuenca. Ya son cálculos muy elementales, pero son cálculos que se repiten continuamente, entonces bueno precisarlos bien, ubicarse bien cómo hacer el cálculo, ¿ya? A partir de ello yo puedo continuar haciendo algunas ya, vos haremos, ya sabemos que esos 6,4, ya saben cómo se obtiene, entonces no tiene sentido mantener todos esos cálculos acá. Ahora, fíjense, esa es la cantidad total de volumen que recibe los 8 kilómetros cuadrados en un año. Ahora, si yo a partir de ello puedo introducir el concepto de un coeficiente de escurrimiento, les voy a mostrar qué es un coeficiente de escurrimiento. En esta zona que está cerca al Chapare, el otro dato es que el coeficiente de escurrimiento es alrededor de 40%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Entonces, en azul, los 3 valores en azul son los datos del problema. En rojo es el primer resultado intermedio que hemos producido. Coeficiente de escurrimiento 40% indica que los 800 milímetros al año, el 40% de eso se convierte en caudal y es registrado a la salida de la cuenca acá, ¿no ve? El 40% del total volumen anual recibido por la cuenca se convierte en caudal y el restante 60% se infiltra en el suelo y luego se evapora hacia la atmósfera a través de las plantas, ¿ya? Entonces, si esos son los 3 datos que reciben, con ellos ya podríamos calcular cuál es el volumen escurrido. ¿Alguien me puede decir cuál es el volumen escurrido? Volumen escurrido. El volumen escurrido será entonces el 0,4 de 6,4 millones. 4 por 4, 16, lleva 1, 6 por 4, 24 y 1, 25. Entonces, 2,54 millones de metros cúbicos se convierten en escurrimiento. 56, Inge. Perdón, 4 por 4, 16, 56, tienes razón. ¿Está claro? 2,56. Fíjense que de los 6,4 millones que recibe la cuenca, solo 2,56 salen de la cuenca en forma de caudal que lo visualizamos nosotros y que podemos además aforarlo, registrarlo, medirlo cada día del año durante todo el año. Y una vez que tengo esos 365 valores de caudal medio diario, los convierto en volumen y el volumen debería salir 2,56 millones. ¿Está claro entonces? 6,4 millones recibe en su conjunto la cuenca, pero de esos 6,4, solo 2,56 millones de metros cúbicos salen de la cuenca en el transcurso de todo el año, porque estamos hablando, hemos partido del dato que nos dicen 800 milímetros por año. Entonces, eso no tiene que estar muy claro, ¿no? Esto de aquí es por año. Uy. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos 2 cosas de esta cuenca. Que el volumen escurrido es 2,56 millones, 2,56. Lo voy a colocar ahí. Eh, 2,56. También millones de metros cúbicos.
Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el caudal promedio anual que sale de esa cuenca? Ya, entonces, sabemos el volumen total que recibe la cuenca. De eso solamente el 40% escurre. Y de esto que escurre, que está expresado en metros cúbicos, 2,56 millones de metros cúbicos salen de la cuenca en todo el año. Lo que yo quisiera hacer es convertir ese valor en el caudal equivalente. ¿Qué caudal en promedio en todo el año sale de la cuenca? Y para ello lo único que debo hacer es dividir los 2,56, que son 10 a la 6 metros cúbicos, ¿no es cierto? Debo dividir entre la cantidad de segundos que tiene todo el año. Todo el año tiene 365 días y cada día tiene 86.400 segundos. Y esto es el caudal que produce esa cuenca en promedio anual. ¿Cuánto sale eso? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien ha calculado eso? 0.0812. 0.0812 metros cúbicos por segundo, que es un equivalente a 81,2 litros por segundo. ¿Está bien calculado el 0.0812? Ya, entonces eso está confirmado. Entonces el caudal anual de este río es 81,2 litros por segundo. Listo. Ahora fíjense, este es una primera aproximación que se hace de la cantidad de agua con la que yo cuento en la salida de la cuenca, ¿no es cierto? Fíjense, hasta este momento no hemos realizado ningún aforo, ninguna medición de caudal en ese río Chaco le llaman a este, y solamente a partir del conocimiento de su área de drenaje, a partir del conocimiento de la precipitación total anual que recibe al año y a partir del conocimiento de que como se encuentra cerca al Chapare, aceptamos un coeficiente de escurrimiento de 40%. En consecuencia, con esos tres datos en color azul, yo puedo hacer un cálculo estimativo del caudal promedio anual con el que cuento en la salida de la cuenca. ¿Ya? Obviamente estos 81,2 litros por segundo tiene que provenir de unos 365 valores, 365 días, y acá tenemos el caudal diario, y obviamente que la media de esos 365 valores va a resultar igual a 81,2. Y en enero sabemos todos que los valores son muy altos, luego bajan, luego empieza a subir y ahí termina, ¿no es cierto? Entonces, en promedio esto me da 81,2 litros por segundo. ¿Ya? Este desglose del 81,2 en 365 valores, tal que la media de esos 365 valores me proporcione 81,2, tengo que darme maneras de solucionar, ¿ya? Pero para lograrlo hacer eso, vamos a ir viendo en las próximas clases. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No preguntas? Ya, entonces, obviamente, lo que hemos logrado estimar acá es un valor que corresponde a un año promedio y ese valor todavía tengo que ver cómo desglosar, por ejemplo, en 365 días. Y antes de ello, tal vez podría ver de cómo desgloso yo el 81,2 litros por segundo en 12 valores.
12 valores mensuales. Entonces, en lugar de tener 365 valores, tendría 12 valores, que es hasta donde podemos llegar manualmente casi. Tengo acá otra vez el caudal en 12 meses. Entonces, la media de esos 12 meses también debería proporcionarme 81.2. Este será entonces un valor, 2 valores, 3, 4, 5, 6, 12 valores, ¿no es cierto? Donde la media continúa siendo 81.2. Ahora, fíjense, una forma de lograr hacer esto es disponer de ese mismo pluviómetro que proporciona 800 milímetros por año. Yo puedo tener los mismos 800 milímetros por año desglosados en 12 valores. Nos vamos acá arriba entonces. Y yo tengo entonces enero, febrero, hasta diciembre. Y acá yo tengo 800 milímetros que proviene de la suma de los 12 valores. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? En la tablita esta, yo dispongo de precipitaciones acá en milímetros. Y acá la suma del... Yo puedo de alguna manera obtener 1, 2, 12 valores acá. 12 valores de precipitación mensual. En enero llueve, por decir, 25 milímetros, en febrero 40 milímetros, en marzo 20 milímetros, etcétera. Y en diciembre llueve, por decir, 18 milímetros. Si sumo esos valores, debería darme 800. Obviamente que estos valores mensuales yo los dispongo. Si se tienen registros de 7 años en el pluviómetro, que está por acá más o menos, y la media de esos 7 valores da 800 milímetros por año, quiere decir que yo cuento con la serie de esta estación en la que yo puedo resumir enero, febrero hasta diciembre. Si son, hemos dicho 7 años, de 1991 hasta el 1997. ¿No es cierto? 7 años. 1, 2, 3, hasta llegar 7. Tengo estos valores, 12 valores por línea. Y yo acá puedo calcular la media aritmética de enero, que sale 25, de acuerdo al cuadro de arriba. La media aritmética de febrero, que sale 40. La de marzo, la media aritmética de 7 valores sale 20, etcétera, hasta lograr llegar a diciembre, donde la media de esos 7 valores de diciembre, correspondiente a los 7 años, sale 18. Y obviamente la suma de estos debería darme 800. Hasta ahí han podido llegar sin problema. Esta tablita última de valores mensuales de precipitación registrada en ese sitio del triángulo donde está el pluviómetro, lo puedo conseguir. Si fuera el caso, el CENAMI, Servicio Nacional de Hidrometeorología, nos proporciona esa hojita con esos valores. Y obviamente después yo me quedo con los 12 valores, que son 25, 40, 20, etcétera. Y fíjense que a partir de ello, lo que yo debo hacer es el desglose del valor del caudal que ya he ya, ahora sí. El caudal hemos dicho que era 81.2 litros por segundo. Acá arriba, entonces, 81.2 litros por segundo debería poderlo obtener acá. 81.2 litros por segundo. En cambio, en azul son los milímetros, ¿no es cierto? Yo lo que puedo hacer es, como una primera aproximación, como los 800 milímetros que recibe en el año la cuenca provienen de la suma de 12 valores, el porcentaje que representa cada uno de esos 12 valores puedo utilizar para en forma directa calcular
los 12 valores de caudal. ¿Alguien puede hacer eso ahorita? Así se ganan puntos. Hasta ahora está comprendido el método completamente estimativo que estamos aplicando. ¿Preguntas? Resumimos. Sí, Inge. Ya, a ver. Ya. En la parte de abajo, un resumen. Me indican que a la salida de este río que le llamamos Río Chaco, fíjese acá arriba dice en negro Río Chaco, ese río es este mismo, Río Chaco, y esta flechita azul indica un círculo rojo, y la idea es de que en ese círculo rojo yo quiero captar aguas de ese río. Obviamente que las capto para agua potable, para riego o para hidroelectricidad, los tres usos que le damos en nuestro país, ¿no es cierto? Esa captación, hemos dicho, se puede hacer a través de dos formas. Una, yo hago una toma de pasada, como los atajados que construyen en sus comunidades alejadas, ¿no es cierto? Para regar, los comunarios construyen atajados. Eso ya es una toma de pasada. Obviamente que esa toma de pasada se la puede perfeccionar y construirla en hormigón, etc. Entonces, con una toma de pasada puedo captar aguas de ese río. Pero también, si es que en el sitio hay un sitio adecuado, puedo formar un vaso que recibe las aguas, un embalse a través de una presa. Dos formas de captar aguas del río que estamos considerando. Pero lo primerito de todo es que tenemos que hacer una estimación de cuánta agua nos ofrece ese río, qué caudal nos ofrece. Y después, como no tenemos otro dato que casualmente en la cuenca hay un pluviómetro, que es este triángulo rojo, y tiene 7 años de datos medidos. O sea, cada año de los 7 sé la cantidad de milímetros que recibe. Algunos años va a recibir más que 800, otros años menos que 800, pero la media de los 7 años sale 800. Ese es otro dato con el que cuento. Y como este pluviómetro mide solamente en forma muy puntual, espacialmente hablando, en ese sitio, lo primero que puedo hacer como una estimación es aceptar que los 800 recibe toda el área de 8 kilómetros cuadrados de la cuenca, ¿no es cierto? Ya estoy asumiendo muchas cosas, ¿no ven? El valor 800 entonces lo distribuyo parejito en un año medio. Imagínense un año promedio en el que al final del año llueve en total 800 milímetros. Yo voy a aceptar que esos 800 milímetros está parejito distribuido sobre los 8 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que tengo yo una cosa así, ¿no ven? Si es la cuenca, estos son los 8 kilómetros cuadrados, y encima de esto yo tengo una lámina de agua de 0,8 metros, ¿no ven? Entonces el volumen de este vaso, o si quieren, recipiente que tiene superficie de 8 kilómetros cuadrados y tiene altura 8 metros, ese volumen sale 6,4 millones de metros cuadrados que hemos calculado. Hemos dicho también como esta zona se encuentra cerca al Chapare y se sabe que una zona como esa tiene un coeficiente de escurrimiento de 40%. Con esos tres datos, yo logro finalmente calcular el volumen que sale de la cuenca. Fíjense, recibe 6,4, pero el 40% de los 6,4 no más se convierte en escurrimiento. 40% de 6,4 es 2,56. Como esto es lo que realmente sale de la cuenca, yo puedo expresar este valor ya como caudal, porque acá está como un volumen total recibido y que sale de la cuenca en los 365 días. Ese volumen de escurrimiento lo divido entre el tiempo de un año. ¿Por qué? Porque los 800 han sido medidos en todo el año, entonces también debo dividir entre la cantidad de segundos que tiene todo el año. Y todo el año tiene 365 días por 24 por 3.600 segundos. Eso sale igual
una cantidad de metros cúbicos por segundo. Fíjense que arriba tengo metros cúbicos, abajo segundo, y lo multiplico por 1000 porque es muy pequeño el caudal, y en consecuencia el caudal promedio anual que espero produzca este río a la salida de la cuenca, donde quiero captarla, es de 81 litros por segundo. Hasta ahí todo en orden, ¿no ve? A partir de ahí, cuando se trata de un problema de riego, por lo menos debo tener caudales mensuales, ¿no es cierto? 12 valores. Y la media de esos 12 valores tiene que dar necesariamente 81.2. ¿Qué hago para desglosar 81 litros por segundo promedio anual, promedio de 12 meses, en los 12 valores? Entonces tengo que producir 12 valores. Acá arriba entonces podemos poner eso. Q medio, Q promedio. Tengo que producir un valor, 2 valores, 3 valores, 12 valores, de tal manera que la media, acá ya hablamos de la media, salga 81.2 litros por segundo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo reparto el 81.2 en 12 valores tal que la media de los 12 valores resulte 81.2? ¿Ya? Y como seguimos hablando de un método completamente estimativo, lo que hacemos es simplemente basarnos en la serie de datos de precipitación que se tiene de este sitio, ¿no ve? Esos datos de precipitación están presentados de esta manera. El CENAMI nos proporciona esta información. Los 7 años observados, supongamos que van desde 1991 hasta 1997, 7 años. Para los 7 años tenemos para cada mes la prestación mensual, 12 valores, 12 valores, 12 valores, etc. Y como yo estoy hablando de valores estimados y además como promedio, puedo obtener en promedio en enero cuánto llueve. En los 7 eneros registrados, cuánto en promedio llueve. Me estoy animando a suponer que es 25. En febrero en promedio llueve 40 milímetros, etcétera. 12 valores que sumados dan los 800. Ahora la pregunta viene a ustedes. Ya sé que la cuenca produce acá a la salida un caudal de 81.2 litros por segundo. Y ese valor tiene que provenir de la media aritmética de estos 12 caudales. Utilizando esta información, quiero que ustedes definan cómo desglosan 81.2 en 12 valores, tal que la media de los 12 de 81.2, apoyándose en lo que llueve. Yo lo que podría hacer es decir, bueno, si en enero llueve 25, ¿qué porcentaje del total del año es 25? ¿Qué porcentaje del total del año es 40? ¿Qué porcentaje del total del año es 20? Y esos porcentajes aplicarlos a esta línea de caudales y en la misma proporción que llueve, en los mismos porcentajes que llueve en enero, voy a asumir de que en ese mismo porcentaje enero produce un cierto valor, etc. Entonces, esa sería la pregunta ahorita para ustedes. ¿Cómo hago eso? Esa partecita, esos valores, 12 valores de caudal de cada mes, quiero que produzcan con la información que está acá. ¿Se comprende hasta ahí más o menos? Entonces, yo les dejo ahorita, son 7:58, 15 minutitos para que intenten ver cómo logran hacerlo, por puntos, obviamente. Y si surgen preguntas, me las hacen. Yo estoy acá todo el rato esperando que me pregunten, pues. Ya pueden empezar a resolver entonces.